Las relaciones entre Inés Arrimadas y Pedro Sánchez son cada vez mejores. Cuando el presidente del Gobierno se había quedado solo porque nadie quería apoyar su intento de prorrogar el estado de alarma, hete aquí que aparece la líder de Ciudadanos y le tiende la mano. Eso sí, le ha puesto una condición, que no prorrogue el estado de alarma durante más de un mes tal como tenía previsto, sino que lo circunscriba a un nuevo periodo de 15 días, con lo cual es de suponer que mañana en el Congreso de los Diputados saldrá adelante esta nueva prórroga que nos tendrá en esta misma situación hasta el 7 de junio. Una situación que cada vez está causando más descontento entre los ciudadanos que ven con bastantes malos ojos la gestión que el Gobierno de Sánchez está haciendo. De ahí que cada vez sean más las caceroladas y las protestas que se están generalizando. Por cierto, la policía ha advertido que lleven cuidado esos manifestantes, puesto que han detectado células de extrema izquierda que pretenden introducirse en esas manifestaciones para causar disturbios y que, por tanto, luego los ciudadanos le echen la culpa a los ciudadanos que se están manifestando. Algo ya vimos el pasado domingo en Alcorcón, cuando unos 300 radicales de izquierda pretendieron reventar la manifestación que estaban celebrando en ese municipio madrileño. Afortunadamente la cosa no fue a mayores, puesto que la policía consiguió interponerse. De todos modos, a pesar del creciente estado de malestar de los ciudadanos contra el Gobierno, parece ser, según José Luis Tezanos, que el director del CIS, que estas cosas no afectan en absoluto al deterioro del Gobierno. Según el barómetro del CIS que hoy ha hecho público, resulta que todos los partidos bajan, salvo Ciudadanos, que es el nuevo amigo del PSOE, y el PSOE seguiría ganando las elecciones con muy poco deterioro en estos momentos. Y además, Tezanos aprovecha también para preguntar a los ciudadanos qué les parece el modo en que está gestionando el Gobierno, y por abrumadora mayoría dicen que sí. La verdad es que es verlo para creerlo. Son temas de los que nos ocupamos en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en Twitter y en Facebook y, por supuesto, si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, saben que cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña José María Garrido. Hola, ¿qué tal? María? Buenas noches, muy bien. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Y también con nosotros David Gómez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Pues gracias por acompañarnos. Y gracias también a todos ustedes por estar con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se encuentran con problemas económicos de cualquier tipo? Si es así, en Préstamos Madrid podemos tener la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-mediomadrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá un descuento del 50% sobre los intereses. El Gobierno de Pedro Sánchez estaba al corriente y nos ocultó la auténtica gravedad de esta pandemia. Ustedes saben que de esto se ha venido hablando ya desde hace tiempo. Tenían datos y nos lo ocultaron. Lo sabían desde finales de enero y a primeros de febrero tenían ya datos acerca de su agresividad, facilidad de transmisión y letalidad. Pero ocultó la realidad el Gobierno porque no quería deslucir su gran manifestación feminista del 8 de marzo. Justo en esas fechas previas a la convocatoria de ese gran evento, los índices de contagio se dispararon con una tasa de infección que crecía a ritmos del 50% o más cada día. Las comunidades autónomas enviaban sus datos al Ministerio de Sanidad. La preocupación era creciente en todas partes, pero el Gobierno no quería
podía dar la voz de alarma. Eso hubiera supuesto suspender la manifestación feminista, que era todo un símbolo para el Ejecutivo socialcomunista, que centraba la atención política de esos días y que había desatado una lucha de protagonismo entre Irene Montero y Carmen Calvo. Ambas querían medir sus fuerzas en esa concentración, intentando capitalizar su rédito político. Por eso el Gobierno falseó los datos que trasladaba a los documentos oficiales para que figurasen menos casos de los reales. Era su manera de minimizar la amenaza para justificar que no se suspendiera su acto estrella. Pero ahora, más de 2 meses después, con más de 230.000 casos de infección en España y con casi 30.000 muertos, según cifra del censo oficial, que probablemente sea el triple cuando se pueda cotejar el dato con los fallecimientos reales, el Gobierno de Pedro Sánchez le preocupa que le puedan exigir responsabilidades judiciales y por eso está tratando de borrar el rastro de la manipulación. Según publica Carlos Cuesta en OK Diario, el Ministerio de Sanidad está falseando los documentos oficiales. Los contagios que quitó de sus registros antes de la manifestación feminista del 8M los ha ido reponiendo poco a poco para que, si algún juez lo reclama, no parezca que se intentó minimizar la amenaza. Descargando los archivos de un mismo periodo, en días diferentes, el periódico ha podido comprobar que ese dato histórico no deja de crecer. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, todos sabíamos que el Gobierno había falseado los datos para que pareciera que había menos contagios, pero a ninguno se nos había ocurrido, a toro pasado, ir a mirar los datos anteriores a ver si los estaba retocando. ¿Cómo se os ocurrió mirar ahí? Porque somos puñeteros y estamos empeñados en que se sepa la verdad. Vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho es ir descargando los datos oficiales e ir mirando las incongruencias a la vista desde el primer día de que era obvio que se estaban retocando las estadísticas oficiales, las estadísticas de muertes, las estadísticas de contagios, las estadísticas de los test PCR que se están realizando. Nosotros teníamos la sospecha y decíamos, si una persona o un gobierno es capaz de ocultar las cifras de víctimas mortales, es capaz de hacer cualquier alteración estadística. Y efectivamente, por desgracia, tenemos ese tipo de gobierno. Nosotros simplemente nos hemos ido descargando unos datos agregados, que por cierto es donde vienen los oficiales y que están perfectamente escondidos en las páginas web. No lo busquen todos ustedes en la página web del Ministerio de Sanidad porque se han encargado de alojarlos en la 13ª pantalla de otra web distinta después de terminar toda la página y en un link donde pone pinche aquí, hay perdido. Bueno, pues en pinche aquí resulta que aparecen los datos oficiales repartidos por días y por comunidades autónomas. Ahí vienen los históricos. Bueno, cuando lo hemos empezado a descargar, pues el día 8 de mayo ya, el 10, el 13, el 15, el 18, el 19, ¿qué es lo que ocurre? Que van variando los históricos. Dices, ¿cómo puede variar un histórico? De pronto la gente que estaba muerta deja de estarlo, resucitan, tiene la capacidad de resurrección. Pablo Iglesias o Pedro Sánchez tienen la capacidad de alterar quién estaba contagiado, quién había dado positivo en un PCR. Bueno, pues o el comunismo ha llegado al grado de santificación, cosa un tanto improbable, o directamente nos están mintiendo de la forma más descarada y ruin. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que directamente han hecho simular en un primer momento que todos los contagios que se estaban disparando en Madrid de una forma vertiginosa no estaban, de forma que no tenían ellos la obligación de estar alertados. ¿Qué ha ocurrido? Que como saben que van a llegar ya las reclamaciones y les van a acusar de manipulación estadística, los están volviendo a realojar pasito a pasito, poquito a poquito, para que vayan apareciendo. Resultado, se puede ver una fotografía perfecta de cómo había todo un estallido brutal de contagios en Madrid con ratios de incremento cada día del 50, del 60, del 40 y pico % en todos los días previos. En lo que has publicado, Carlos, se aprecia, y vamos a verlo en el gráfico que les vamos a mostrar, cómo en diversos días, concretamente el 13 de mayo, el 15 de mayo y el 18 de mayo, en apenas 5 días, los números cambian 2 veces. Carlos, ¿esto es un poco burdo o es que pensaron que a nadie se le iba a ocurrir mirar en un sitio ya pasado? A ver, yo siempre he tenido la sensación con este gobierno de que la única ventaja que tenemos es que son unos ineptos. Eso, que es una auténtica lacra, a la hora de gobernarnos, a la hora de poder desvelar sus mentiras y sus patrañas, se convierte en nuestro único aliado. Y es que son muy ineptos. Lo han demostrado en la gestión del coronavirus, lo están demostrando en la parte sanitaria, lo están demostrando en la gestión económica y lo demuestran en la gestión mediática. Ellos además tienen una sensación de prepotencia, de impunidad absoluta porque controlan la inmensa mayoría de medios y yo estoy convencido de que piensan ellos que somos idiotas y como piensan que somos idiotas, piensan que no vamos a estar descargándonos y mirándonos y analizando los documentos oficiales. Bueno, en el momento en que te lo empiezas a descargar es un festival de trampas, lo digo literalmente, es un festival de trampas, o sea, no hay dónde acabar, o sea, encuentras gazapos, supuestos gazapos, alteraciones estadísticas por todas partes, pero a mí esta me parece especialmente dolorosa
dolosa, y lo digo con toda la intención el término doloso, porque todos sabemos que va a haber muchísimas reclamaciones, y esas reclamaciones van a ir precisamente por la vía de usted sabía lo que ocurría desde el 23 de enero, primera advertencia del Comité Científico de la Organización Mundial de la Salud, usted lo volvió a saber el 30 de enero, segunda advertencia que nos hicieron, usted lo sabía en las 10 reuniones que mantuvo con la Unión Europea donde se le advirtió de esto, 10 reuniones previas al 8M, usted lo sabía por los datos de contagios en Madrid y usted no hizo nada. Ellos saben perfectamente que esas reclamaciones judiciales van a ir por ahí y tiene todo el sentido que vayan por ahí, porque eso es precisamente lo que puede hacer que la balanza se desequilibre hacia el artículo 142 del Código Penal, del homicidio imprudente. Claro, ¿qué es lo que están haciendo ellos? En un primer momento, políticamente dijeron, oye, tenemos que ocultar, porque si aparecen esos contagios nos van a decir que cómo no habíamos advertido. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya les hemos pillado en tantísimas que en estos momentos negar la evidencia era absurdo. ¿Y qué es lo último que quieren? Que se les pueda acusar de un engaño. Y si tú has modificado esas estadísticas y no reflejan los datos reales, vas a tener un problema si te lo pueden mostrar, si te lo pueden probar. ¿Qué han empezado a hacer? Empezar a reconocer en esas estadísticas ocultas, pero que les valen como documento probatorio, que efectivamente había un estallido. Claro, cuando ves la dimensión del estallido, te quedas a cuadros, aparte de que cada día cambien los históricos. Es que hablamos de un estallido de que el mismo día que se celebró la manifestación del 8M había más de 50 personas metidas en UCIs en Madrid por contagio de coronavirus. En UCI, repito, en UCI, había 16 fallecidos ya y había unos días pone 995, otros días 997, otros días 1004 y ya os adelanto que hoy mismo el dato que ha salido ha sido menor, 1003. Se ha curado uno de golpe en el pasado, regreso al pasado, regreso al futuro. Bueno, pues había más de 1000 contagiados. Más de 1000 contagiados que se habían ido disparando de una forma sistemática desde aproximadamente finales de febrero. Es decir, y desde luego en los últimos 9 días previos, es decir, en los 10 días que se comprenden, sumando el 8M y los 9 días previos, el estallido en Madrid había sido brutal. Nadie en su sano juicio, repito, y nadie con un criterio de coherencia en la gestión y de respeto por las vidas que tenía que proteger, hubiese permitido esa manifestación del 8M. Nadie, salvo ellos. Pero bueno, no querían deslucir esa manifestación feminista del 8M y ahora resulta que, tal como se ha publicado, el forense del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, en un informe solicitado por la magistrada Carmen Martínez Medel, ha dicho que es cierto y seguro que de haberse impedido la manifestación del 8M se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad. La juez está investigando al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por si hubiera cometido prevaricación justamente por no haber prohibido esa manifestación. Está ese dato que es importantísimo. En OK Diario hemos publicado ya no solamente la evidencia de que están retocando hasta los históricos, hay que tener una cara dura impresionante. Es que hemos también publicado como un informe básico y totalmente decisivo, como el que se emitió el 6 de marzo pidiendo que tenía que garantizarse medidas de distanciamiento social, que no hubiera concentraciones sociales, ha sido borrado de la página web del Ministerio. Es decir, el número de barbaridades que están haciendo, hemos remitido datos retocados sobre el número de test que estábamos haciendo a la OCDE. La OCDE nos ha tenido que desmentir a través de redes sociales y decir, perdonen, España no está en la posición 8ª, está en la posición 17. Stigman, posteriormente, el médico y diputado de Vox, hizo el cálculo metiéndole un factor que era necesario meter, porque no es lo mismo hacer 1000 test en un país pequeñito que hacer 1000 test en uno grande, y no es lo mismo hacer 1000 test en un país plagado e hipercontagiado por el coronavirus que en uno donde haya muy poquitos casos. Pues al meter el factor de corrección de cómo estaba la gravedad por el número de contagios, resulta que tampoco éramos el país 17, éramos el país 31. Bueno, hemos engañado inventándonos informes internacionales que no existían. Hemos engañado a la Organización Mundial de la Salud. En OK Diario también les hemos pillado. Los datos que estaban enviando no coincidían con los datos que se hacían públicos ese mismo día por el Ministerio de Sanidad. O qué casualidad, la trampa permitió que durante varios días apareciesen 0 cifras de muertes, con lo cual, al aparecer 0 cifras de muertes, posteriormente incorporaron parte, no todos, de las personas fallecidas, hicieron figurar un pico y a partir de ese pico hicieron figurar una desescalada, la desescalada que tenemos. Es decir, han ido engañando a todo el mundo. ¿Cuál es el problema de esta historia? No solamente es una cuestión, como decía Rubalcaba, de que no nos merecemos un gobierno que nos mienta, el suyo, el del Partido Socialista. No, ya no solamente es eso. Es que todo lo que estamos diciendo eran datos básicos para detectar los focos de contagio del coronavirus. Al no detectarlos, al haberlos minusvalorado, al haberlos ocultado, al habernos engañado sobre dónde estaba el peligro, ha habido gente que se ha contagiado, ha habido gente que ha entrado en UCIs y ha habido gente que ha muerto.
Entonces no estamos hablando simplemente de una manipulación política, estamos hablando de una responsabilidad que el hecho de no haber seguido, por no haber seguido esos focos de contagio, se han producido muertes. Entonces ya no hablamos de una cuestión ideológica, como nunca se ha hablado en esto. Se ha hablado de una gestión correcta, se ha hablado de una gestión respetuosa con España, se habla de que esta gente no tenía que estar a sus banderas políticas, que me parecen muy bien cuando no estás jugándote vidas, ¿vale? Cada uno que defienda lo que quiera, cuando no te juegas vidas. No pueden dejar desprotegido a un país simple y llanamente porque peleaban por ver quién levantaba más alto la bandera feminista entre ellos y Podemos. Pues todas esas muertes, todas esas mentiras, todas estas chapuzas, todas las críticas de la prensa extranjera hacia España, todos los informes de esas auditorías internacionales que dicen que el de España es el peor gobierno del mundo y de Europa en la gestión de esta crisis, no parecen deteriorar al gobierno. Hoy José Félix Tezanos nos ha obsequiado con un barómetro del CIS que dice que el PSOE sigue ganando las elecciones y que aquí bajan todos los partidos menos el suyo, bueno, y Ciudadanos, que ahora se ha vuelto amigo de ellos. Yo espero que le den ya la medalla al hombre más laborioso de los Boy Scouts, que se la dé Pedro Sánchez a Tezanos. Aquí no es que no desfallezca el gobierno, el que no desfallece es Tezanos, vamos, es una cosa maravillosa. Esa encuesta, bueno, aparte de ese dato general, u otros, ¿no?, donde pone que Inés Arrimadas, que yo creo que la gente votante de Ciudadanos, los que le hayan votado, deben estar todavía recogiéndose parte de la mandíbula para reincorporársela, porque es que no hay nadie que pueda entender cuál es el posicionamiento de Ciudadanos cuando el estado de alarma está sirviendo para abusos como esto, para ataques políticos, para dejarnos sin test, para dejar a los sanitarios sin mascarillas, para todo menos para ayudar a la población, para que pidan, como acaban de pedir todos los socios del gobierno, la excarcelación de los presos etarras y golpistas, lo hicieron ayer. Vale. Pero ya no hablamos exclusivamente de eso. Vamos a ver, estamos hablando directamente de que en estos momentos esa encuesta de Tezanos, esa encuesta del CIS, ha incorporado una pregunta sobre si son admisibles, sobre si la gente respalda el hecho de que se haga crítica política. Hay dos preguntas en las que se dice, tenemos que estar, no son las palabras exactas, pero lo resumo de esta manera porque es el lema del gobierno, tenemos que estar básicamente todos unidos y ya se harán las críticas que se tengan que hacer. Bueno, y responde mayoritariamente la población por encima de un 70%. Dice, es el momento de hacer cualquier crítica que se le ocurra a cualquiera y solamente lo respalda un 20%. Eso ha sido preguntado en una encuesta del CIS. Yo al señor Tezanos, que evidentemente de demócrata tiene poco, le recordaría que una democracia es un régimen de opinión pública. Él intenta intoxicar esa opinión pública. Si estás atacando a la prensa, como ya lo ha hecho, pidiendo que determinadas informaciones tenían que poder contar con una censura en España, si estás atacando a la libertad de opinión, si estás atacando a la libertad de expresión, si estás atacando a la crítica política, lo que estás atacando son los pilares de la democracia. Es decir, a través del CIS en estos momentos se está haciendo un ejercicio de bombardeo a la democracia. ¿No dice el señor Sánchez que va a perseguir a los que desestabilizan las instituciones? Mira, en primer lugar podría mirarse al espejo y detenerse a sí mismo. En segundo lugar, en esa detención podría aprovecharla porque seguro que convive muy cerquita de él al señor Tezanos. Sí, si desestabilizas la crítica política, estás desestabilizando los pilares básicos de la democracia. No son demócratas. Pues esto es lo que hay. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta luego. Bueno, José María, ¿qué te parece? Al margen de algunas opiniones, el trabajo de Carlos Cuesta me pareció interesante, ¿no? Porque era llamativo, ¿no? ¿Cómo puede ser que los datos varíen unos días respecto a otros, ¿no? Así que yo también he acudido a los datos con ayuda de un compañero, de Marcos Paradinas, y por ejemplo, ayer la Comunidad de Madrid decía que había 5 contagiados. Hoy, en los propios datos facilitados por la Comunidad de Madrid al Gobierno de España, hay 19, hay 14 más. Entonces, claro, dices, sí, lleva razón Carlos Cuesta, las comunidades autónomas, que son las encargadas de proporcionar los datos, las van variando constantemente. Y pongo la Comunidad de Madrid porque es la comunidad que más casos tiene, 1/3 de todos ellos. Por ejemplo, el 15 de mayo, ¿no? Era muy curioso, ¿no? Que era el día que Madrid no pasa de la fase 0, o pasa a la 0,5, no a la 1. La Comunidad de Madrid dice 38 casos, porque miran los casos que dicen son capaces de observar en 24 horas. Bueno, pues hoy me meto a esos datos y dicen que el 15 de mayo había 93 casos, es decir, 55 casos más de los que en su día dijeron. Por tanto, que hay una variación de datos y que no conocemos todos los datos y el impacto total de la epidemia, por supuesto, ni aquí en España ni en ningún otro país. Que los datos van variando, el Ministerio de Sanidad va ofreciendo diferentes datos, sí, claro, tantas veces como lo modifiquen las comunidades autónomas. Pero eso debería irse acumulando a cada día que pasa, no echar atrás y decir, voy a coger los datos de hace unas semanas y voy a alterar el número que puse, ¿no? Pues es así, por ejemplo, como lo hace la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque pero no tiene sentido, ¿no?
Bueno, sí tiene sentido. Al final el número... Lo haga quien lo haga no tiene sentido. Sí, porque al Vamos final... a ver, ¿hoy cuántos muertos hay? 10. Y resulta que mañana hay 15. No, es que hay unos cuantos que eran de días anteriores. Bueno, es igual, pues los cuento hoy, ¿no? Bueno, sobre todo... No, me voy hacia atrás y corrijo. Donde había puesto 2, pongo 4. Lo van viendo porque, claro, al final hay una cosa que se llama efecto fin de semana. Siempre lo vemos que los datos que se dan sábado y domingo... Y lo asumimos como tal y lo anotamos el martes. No volvemos a la hoja del lunes para volverlo a poner. No, pero sí que las comunidades autónomas sí que vuelven a la hoja y lo añaden días anteriores, sobre todo en el caso de los contagiados, ¿no? Es decir, se mide en 24 horas, ha dado positivo, no, si no... Yo puedo entender que un dato llegue tarde y baile por eso, pero volver a páginas atrás para modificar lo que apunté en su día, eso me huele a manipulación, ¿no te parece? Bueno, a ver, es que una cosa es que se aumente la cifra y otra cosa es que disminuya la cifra. No, si encima disminuye, no tiene nada que ver. Desaparece un muerto. Efectivamente. Ha resucitado. Lo ha explicado muy bien Carlos Claro. Cuesta. De repente desaparece un muerto. Es decir, una cosa es lo que apunta José María de la Comunidad de Madrid. No, yo tengo 5 casos y mañana lo reviso y no eran 5, eran 16. Vale, pues apunto. Eso es una cosa medianamente normal. Ahora bien, si días pasados, vamos a poner un día en concreto, el lunes tuvimos 25 casos y ahora resulta que no hay 25, que hay 10, pues hombre, algo no casa ahí, ¿no? Porque en todo caso aumentaría, no disminuiría. Y lo que sí que hemos estado viendo con todo lo que ha publicado OK Diario es que los casos pasados, anteriores al 8M, disminuyen, es decir, no aumentan, con lo cual parece como que desaparecen los muertos y los infectados, ¿no? Es decir, de repente han desaparecido de esa estadística 5, 6, 10, 15, 1000, no sé, los que hayan manipulado, ¿no? Ahora bien, a mí que se me diga que las comunidades autónomas llegan tarde, pues sí, porque humildemente creo que ni ellos mismos se aclaran a la hora de contarlos, pero cuando uno cuenta, normalmente se confunde hacia arriba, porque los muertos son, con perdón, es decir... En este caso, hasta los muertos son discutibles, porque claro, como el gobierno dice que solamente es muerto por coronavirus aquel que haya fallecido en un hospital después de haber dado positivo en la prueba de la COVID-19, cualquiera que haya muerto en otras circunstancias no se le considera víctima del coronavirus. Correcto. ¿Qué pasó en Castilla-La Mancha? Que cuando cotejaron con los servicios fúnebres y con los registros civiles se dieron cuenta que había muchos más muertos No cuadra. de los que decía el gobierno que había muerto por coronavirus. Sí, desde luego el registro civil tiene un colapso total, Claro. es decir, absoluto, porque bueno, se juntan a los muertos habituales, pues se juntan todo esto. Lo vamos a ver en los próximos meses cuando nos den la cifra real los registros civiles de lo que está ocurriendo. De muertos, y aún así muertos. será todo especulativo, porque como el gobierno ha prohibido las Sí, autopsias, exacto. ni siquiera podemos hacer un parte de defunción en el que se registre exactamente el motivo Y de la la mayoría muerte. de los contagiados por COVID han sido incinerados, la inmensa mayoría, con lo cual no va a haber una segunda autopsia donde nos puedan decir... Huele a que han querido ocultar el número de muertos, Desde luego, que parezcan a mí, menos. de lo que hemos visto de Carlos Cuesta, que nos explicaba hace un momento, hombre, algo huele, ¿no? Porque uno no maquilla las estadísticas hacia abajo y sobre todo usando como horquilla ese 8 de marzo, ¿no? Es decir, los días anteriores al 8 de marzo parece como que se han difuminado, ¿no? Es decir, bueno, vamos a quitar de aquí los muertos y los ponemos después para que no nos digan que... Claro, pero lo que te dice es que ahora están volviendo a esos días para volverlos a rellenar. Claro, los están volviendo a rellenar. Para decir que no, que ya antes de la manifestación ya reconocíamos que había muchos muertos. Sí, sí, claro. Pero, Ahora, lo reconocen ahora. Parece como que no casa. Pero no entonces, cuando podían no convocarlo. Es que los datos... Aparte, mira, yo creo humildemente que el sistema de gobierno que tenemos actualmente, administrativamente hablando, es que contar es muy fácil. Es decir, desde mi punto de vista, la estadística puede variar hacia arriba o hacia abajo, está claro, pero contar la gente que fallece en un hospital con una prueba diagnóstica de COVID, a mí no me parece misión imposible, es decir, a mí me parece algo bastante sencillo. Pero tú lo has dicho, en un hospital con la prueba diagnóstica. Sí. El que fallece en un hospital sin prueba diagnóstica, muerto de De otra lo que cosa, sea. de neumonía. Claro, pero eso Y el habrá que fallece en apuntarlos. su casa, muerto de neumonía o de fallo multiorgánico. Pero también habrá que contarlos, desde mi punto de vista. No, como muertos sí, pero no en las listas de muertos por coronavirus. ¿Y qué son estas listas? Son esas listas, claro. Dos apuntes importantes. También he mirado los datos de la Comunidad de Madrid y he visto que en la Comunidad de Madrid también hay gente que supuestamente se cura. Por ejemplo, este mes han desaparecido 100 personas. Que se curen es una cosa, No, pero que resuciten. Que un día decían que había X contagiados y luego al día siguiente decían que había 100 menos. ¿Cómo es posible? Pues porque ese día se hicieron test,
Los test fallaron y entonces la Comunidad de Madrid, pongo este ejemplo, la Comunidad de Madrid, que pasa en todas las comunidades, decidieron coger y eliminar porque los test habían fallado. Porque habían fallado. Eran entonces, los test fake que estos que mandó el gobierno, que no funcionaban. No, eran de la propia Comunidad de Madrid, que los compró la Comunidad de Madrid. Entonces, elimina esas... ¿Dónde los compró? Pues seguramente en China, seguro. Supongo que vendrían en los famosos aviones, en alguno de ellos. Es que como se supo de los que compró el gobierno, que eran fake, que no funcionaban, era por saber si procedían del mismo sitio o del mismo proveedor fantasma. Es que uno ya nunca sabe de dónde salen estas cosas. Seguro en estos casos eran de la Comunidad de Madrid, pero no me extrañaría que fuese la misma empresa. 100 casos menos se contabilizaron también por parte de la Comunidad de Madrid. ¿Miente la Comunidad de Madrid? ¿Miente el Gobierno de España? No, simplemente es difícil... Y como apuntabais... Mentir si miente, el gobierno español nos pilla un montón de mentiras, montones de mentiras. En este caso... Y ahora esto no sabemos, pero huele a que es una manipulación. Yo no creo que sea difícil contar o no contar. Es decir, yo creo que no saben lo que están haciendo en este momento. Es decir, porque cuando el Ministerio de Sanidad coge las riendas del mando único, pues España se colapsa. Es decir, ¿por qué? Porque no tienen ni idea de cómo hacer esto. O sea, las compras que hacen no las hace el Ministerio de Hacienda, las hace Sanidad, cuando habitualmente las hacen las comunidades autónomas. Y entonces todo esto les desborda. Y luego hay una cosa muy curiosa en toda esta película. Seguimos sin saber quién está detrás de ese famoso comité de asesores, que no sabemos exactamente cómo asesoran y en qué sentido. Nos encantaría saber qué nombres y apellidos tienen y a qué se dedican, porque mucho sospecho de que son asesores políticos, hombre, no técnicos. Viendo cómo se está poniendo la situación política en este país, a mí me daría miedo ser un funcionario que está decidiendo si pasas de fase o no pasas de fase y luego cogen y te hacen un escrache en tu casa, ¿no? Está en la situación que a lo mejor sí que hay que coger y preservar la identidad de los funcionarios, porque se está viendo que hay grupos organizados que están haciendo escraches a la puerta de las casas, de los políticos. Pero esto no es nuevo, ¿Y quién? No, esto lo inventó Podemos. Sí, lo inventó. Ahora, lo que pasa es que aquí ahora están viviendo su propia medicina, o sea, les están dando el zapatillazo en la cabeza como ellos lo dieron. O sea, esto, es decir, desde que está Podemos en el gobierno, en este país empieza a haber divisiones. Y empieza a haber división de todo, de género, de política, de religión, empieza a haber de todo. La culpa y empezaron, ¿sabes cómo empezaron? Con una cacerola en la puerta de un político de derechas o de centro derecha. Y ahora son ellos los que están sufriendo. Y ahora es la extrema derecha la que nos da, ¿no? Qué pena, pobrecitos. No, mire usted, es decir, esto lo han inventado ustedes. Y como lo han inventado ustedes, ahora apechuguen. Bueno, luego hablaremos de las protestas. En cualquier caso, yo creo que hay que creer a las administraciones. Detrás de las administraciones hay funcionarios. Si la Comunidad de Madrid suma 55 casos más, este 15 de mayo, por poner un ejemplo, no pasa nada, pues será porque han detectado nuevos casos. Y si lo hace el Gobierno de España, pues también, ¿no? No siempre hay que andar, creo yo, detrás de la conspiración. No dudamos de que un funcionario de una administración hace su trabajo lo mejor que sabe, pero esas administraciones al final están dirigidas por políticos y los políticos mienten más que hablan, como ha quedado demostrado. Yo estoy convencido de que los datos se están dando, pero efectivamente coincido contigo que el dato real aquí, en este país, en España y en todo lo demás se sabrá con el registro civil cuando se puedan contabilizar todas las víctimas. No se sabrá con exactitud, no se sabrá, pero será más aproximado. Pero deberemos suponer que todos los muertos por neumonía que no han entrado en las listas son un coronavirus. Otros muertos también lo serán, pero no sabemos si he tenido puede que sí o puede que no. La desgracia de ver un certificado de defunción de alguien que ha muerto en una residencia. El médico tuvo la deferencia, el médico de familia que atiende o que asiste al parte de defunción, tuvo la deferencia de poner posible COVID. ¿Por qué lo puso aquel médico? Porque sospechaba que este señor había fallecido en esas condiciones. Eso tendrán que decirnos en estadística cuántos posibles COVID hay en esos certificados de defunción. Y a ver las compañías de seguros, llegado el caso, si es que hay algún tipo de responsabilidad de alguien que exijan que el certificado de defunción ponga COVID o no lo ponga. Y aquellos a los que han dicho, venga, tira para adelante, este ha muerto de neumonía, igual no tienen derecho a reclamar en caso de que llegue la posibilidad de que haya algún tipo de indemnización o reclamación posible. Luego hablaremos de los scratches, pero yo volviendo al tema, aquí ha habido una dejadez total y sobre todo donde más daño se ha provocado es en las residencias de ancianos, que casualmente dirigía el señor Pablo Iglesias, desde el 15 de marzo. Que se le nombró responsable. Que lo dirigía... Y no hemos vuelto a saber nada de él. Yo no voy a defender el papel de Pablo Iglesias, pero hay que reconocer que Pablo Iglesias dirige la residencia desde el 15 de marzo. ¿Ha visitado alguna? Desde el 15 de marzo. ¿Quién?
Pablo Iglesias. Yo creo que no. ¿No ha visitado ninguna residencia? Creo que no. Desde el 15 de marzo. Creo que tampoco no lo puede visitar ningún político. Creo que ningún político lo ha visitado porque no se puede entrar, no pueden entrar ni los familiares. Me parecería fatal que un político entrase en una residencia cuando no pueden entrar sus familiares directos. Hombre, creo yo. Si el propio rey visitó un hospital y el alcalde de Madrid, No, la presidenta de la Comunidad creo de que Madrid han no visitado cono- hospitales, creo que no conozco- me imagino que el máximo responsable de residencias habrá tenido interés sobre el terreno a ver cómo está A lo la mejor cosa. me equivoco. Creo No, que ningún ¿sabes lo que ha responsable... hecho? Ha soltado, dice él, 300 millones a la Comunidad de Madrid, o al resto de las comunidades, es lo que dijo el otro día en una entrevista, había soltado dinero, no sé si 300 millones o cuánto, pero dinero, y ya, pues con esto yo he cumplido. Oiga, Sabemos, Juan, aquí que las comunidades que antes jueguen del, su bola. 15, antes del 15 de marzo, los muertos por coronavirus en las residencias de Madrid, con la gestión de la Comunidad de Madrid, se contaban a cientos. A cientos. Y esa es la realidad. ¿A cuántos? A cientos. ¿Esos sí están registrados como COVID? Sí, han ido aumentando, han ido aumentando. Porque claro, es que es curioso, hay muchos todos. muertos en residencia No, en no, que no han puesto que ha muerto hay- por hay de coronavirus. hecho denuncias. Y seguramente tú estás en lo cierto, y lo has sabido, pero no lo pone, porque han falseado también ese dato. Los datos no se falsean. Otra cosa es que ¿Cómo no que hubieran no? medios para conocerlo, que se tengan que hacer nuevas autopsias, que efectivamente familiares están denunciando que creen que sí que murieron por COVID, pero esa es la realidad antes del 15 de marzo, en una comunidad en la que lleva gobernando el Partido Popular décadas, pues está... ¿Pretendes decir que los muertos en esas residencias no. antes de esa fecha son culpa del Partido Popular y que los que han muerto después son culpa de Pablo Iglesias? Que es tan injusto atribuir la culpa de los muertos a Pablo Iglesias después del 15 de marzo como a Isabel Díaz Ayuso antes del 15 de marzo. Igual injusto. Yo creo que Pablo y no lo Iglesias quiero tiene hacer. una obligación, una responsabilidad. No atribuyo culpas de muertos, ¿no? me parece de mal gusto, pero sí que atribuyo responsabilidades de gestión. ¿Y antes del 15 de marzo de quién es la responsabilidad de gestión? La responsabilidad de gestión de la Comunidad de Madrid, está claro. Pero, oiga, a usted cuando asume una responsabilidad como vicepresidente segundo del Gobierno, luego no venga diciendo ni dando lecciones de moralidad, que usted las tiene y usted tenía que estar al frente. Bueno, luego seguiremos hablando de este asunto, también de protestas, de scratches, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de efectos económicos. Saben ustedes que la Comunidad de Madrid sigue en fase 0, algunos insisten en llamarle 0,5 porque por lo visto hay cierta relajación en algunas cosas, pero ese 0,5 en realidad no existe, sigue en fase 0, mientras en el resto de España, salvo Barcelona y su área metropolitana y algunas zonas de Castilla y León, siguen en fase 0 y bueno, la verdad es que Madrid, según argumentaba el Gobierno, tenía mejores datos que otros muchos territorios que sí han pasado ya a fase 1. ¿Qué supone estar en fase 0? Bueno, pues para los empresarios, para la actividad empresarial madrileña, cada día que pasa en esta fase se pierden 350 millones de euros al día. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario.
La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros. Sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin intereses. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Symbioline Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 914460000. Así que ya sabes, quédate en casa con Symbioline Megaflora, que es de Mundo Natural. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una nueva prórroga en el estado de alarma. En esta ocasión, el Ejecutivo pretendía que se extendiera durante más de un mes, hasta las 0 horas del 27 de junio. Pero la negociación con Ciudadanos le ha obligado a reducirlo a 15 días, como habitualmente, y será hasta el 7 de junio. Paralelamente, se mantiene el plan de desescalada que afecta de manera diferente a los territorios. En este momento, los que permanecen en la fase 0 son numerosas zonas de Castilla y León, Barcelona y su área metropolitana,
y la Comunidad de Madrid. Justamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la decisión del Gobierno de no autorizar el paso de su región a la fase 1 y acusa al Ministerio de Sanidad de no aplicar los criterios técnicos, sino políticos, en estos veredictos. La presidenta Ayuso advierte del perjuicio económico que causa mantener paralizada la actividad en Madrid. Cada semana se pierden unos 18.000 empleos y las pérdidas económicas son de un mínimo de 350 millones de euros cada día. Es urgente, por tanto, recuperar la actividad económica. Tenemos comunicación con Hilario Alfaro, él es el presidente del Foro Madrid Empresarial. Señor Alfaro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué le parece que el gobierno de Pedro Sánchez haya negado a Madrid el paso a la fase número 1? Bueno, yo personalmente y desde Madrid Foro Empresarial, desde luego al principio sí nos creíamos que era por motivos sanitarios, que eso es lo que primero debe estar en el punto de mira de todos, pero visto lo visto y cada hora cómo va evolucionando esto, la verdad es que empiezo a pensar que es por motivos políticos más que sanitarios, que tampoco lo entiendo. Yo creo que aquí lo que se quiere es un cambio no de gobierno, sino de Estado. Nos quieren cambiar el Estado, nos quieren cambiar la vida, que son las cosas que hay por debajo del estado de alarma. Dicho eso, creo que Madrid está ya muy preparada y preparada de sobra, te diría, para que el próximo lunes pasemos a la fase 1. Pero por otro lado tampoco me lo tomaría como un fracaso de Madrid, como a veces algún político regional se lo está tomando. No es fracaso que Madrid no pase de la 0 a la 1. El gran fracaso sería pasar de la 1 a la 0 porque nos hemos precipitado. Pero ante esa falta de transparencia a la que ya nos han anestesiado y nos hemos acostumbrado, pues uno ya no sabe en qué punto estamos. De un modo o de otro, es una decisión realmente cara. ¿Comparte usted los cálculos de que cada día que permanecemos sin pasar a la fase 1 en Madrid perdemos 350 millones de euros al día? Sí, por supuesto que sí, pero yo no sé, por esa falta de transparencia, la sociedad civil no tiene un punto de equilibrio para saber. Lo que sí sabemos claramente es que llevamos 40.000 fallecidos. Y desde aquí quiero aportar la memoria a todas estas personas y a sus familias. ¿350 millones? Pues seguro que sí, pero hagámoslo bien. Ante esa falta de transparencia, el Colegio de Médicos sí apoya la decisión de Sánchez y hay otros colectivos sanitarios que no la apoyan. En cualquier caso, lo que está claro es que hoy hay 21 millones de españoles que viven del Estado. Creo que hay verdadero interés en que todos vivamos del Estado y nos digan a qué hora salimos a pasear, a qué precio compramos, qué día podemos irnos de vacaciones y qué día podremos volver de la playa. Señor Alfaro. Y eso es muy peligroso. Sin duda, sin duda. Señor Alfaro, la última vez que hablamos tuvimos ocasión de comentar usted y yo que usted le había pedido al Gobierno la formación de un consejo empresarial asesor compuesto por grandes empresarios, pymes, autónomos, para que se pudieran tomar decisiones desde el Gobierno con un conocimiento de lo que está ocurriendo en el tejido empresarial. ¿Siguen sin contar con la opinión de nadie tomando decisiones unilaterales o por fin les escuchan? Pues yo creo que en los tres niveles, el Ayuntamiento, la Comunidad o el Estado, yo creo que el Estado, desde luego, no lo tiene montado, o habla que lo tiene ese comité de expertos, pero que nadie conoce, o sea que es como si no existiera. La Comunidad creo que está pendiente de montarlo, y el Ayuntamiento, pues ayer ya lo montó José Luis Martínez Almeida, ayer ya lo montó, que me parece muy bien, aunque nos hayamos quedado fuera y cada uno tiene su espina, pero creo que en esa mesa pues falta a lo mejor la visión de las pymes, que las pymes somos el 96% de las empresas que levantamos y echamos el cierre por la noche a nuestras empresas. Y tanto que hace falta... Que escuchan más el gobierno más cercano, que es el Ayuntamiento de Madrid. Pues y tanto que hace falta que escuchen a las pymes, entre otras cosas, porque con las decisiones que toma el Gobierno da la impresión de que vayan de improvisación en improvisación. Por ejemplo, prohibieron las rebajas y cuando las pymes, justamente, los pequeños comerciantes, los autónomos, pusieron el grito en el cielo, ¿se han visto obligados a rectificar?
Bueno, yo creo que en un principio yo creía que eran errores involuntarios. Es tal el cúmulo de esas improvisaciones que empiezo a pensar fuertemente que lo que quieren es un modelo de Estado y tenernos distraídos con cosas de ahora los niños al supermercado y a las farmacias, luego que no, luego que se sale a tal hora, luego que tienes que salir en chándal y con perros. Yo ya no sé en qué momento del día puedo hacer qué. Y como yo, pues muchísimas personas que ya empiezan a estar, ya estamos un poco hasta el gorro de todo este montaje en una cosa que se empieza a ver que está sanitariamente, yo creo, bastante encarrilada y bastante solucionada, y después de la crisis sanitaria solucionado, viene la crisis económica. Que por otro lado te digo, y eso es un pensamiento de hoy, que posiblemente ni sea tan dura como nos están haciendo creer, ni sea tan larga la recuperación como pensábamos. Pues... y luego, desde luego, la que más miedo me da es la crisis social, que eso está ahí ya, y esa es la más peligrosa. Sin duda, esa es la más peligrosa. Mucha gente va a tener problemas, pero Dios le oiga con el de la crisis económica, que no sea tan dura y tan larga, como usted dice, porque en ocasiones, viendo las decisiones que toma el gobierno, da la impresión de que lo que pretende es hundir justamente nuestras principales industrias. Si no, ¿cómo se entiende que se pueda abrir un hotel en determinada fase, en la correspondiente, pero luego se diga que el turista que viene a España se ha de pasar 15 días encerrado en una habitación? Así no va a venir nadie. No, que tampoco puedes cambiar de provincia. O sea, abrir los hoteles de Madrid para los madrileños, la mayoría ya tenemos nuestras casas. Abrir las tiendas, como hemos abierto en esta fase que se han inventado, 0,5, que se han sacado de la manga, que no tiene ningún sentido, abrir las tiendas sin clientes tampoco. Sí hay que reconocer, oiga, que los ERTE y los ICO han venido muy bien. Han venido muy bien, pero son créditos que hay que devolver. Los ERTEs ya los veníamos pagando con las cotizaciones que pagamos, que son por encima de la media europea, y desde luego yo he hecho en falta las ayudas directas a las empresas, como ha pasado en Italia y ha pasado en Alemania. Un empresario alemán de una pyme recibe 6 veces más ayuda que un madrileño o que un español. Estamos absolutamente en desventaja. Y sobre todo también cuando un gobierno tiene un ministro como el nuestro de Comercio que se permite el lujo de despreciar la primera industria del país, que es el turismo, y decir que es un sector de nada, que no tiene mayor importancia y que es irrelevante, ¿no? Bueno, yo creo que si no cesa él voluntariamente a los 10 minutos de decir esa sandez, permítame la expresión, le tenía que haber cesado un gobierno serio. O sea, siendo la primera industria la que hay que proteger, que lo que mueve el turismo más lo que mueve, por ejemplo, el comercio, que también nuestro motor es el turismo, es el 25% del PIB, el 25%. Que un ministro diga eso, por Dios, tenía que haberlo dejado ya. En cualquier caso, yo creo que aunque no lo deje, nadie le va a escuchar ya, y la credibilidad 1 a 1 de muchos ministros está a 0. Y no solo ministros. En el sector turístico, la verdad, le doy la razón, hay que protegerlo. Por eso me parece interesante la propuesta que han hecho ustedes desde Madrid Foro Empresarial, eso de que en los aeropuertos se realicen test rápidos a los viajeros para que así se pueda saber si pueden esquivar la cuarentena, ¿no? Bueno, yo creo que hay que copiar lo que están haciendo otras ciudades y otros países. Nosotros, a la propuesta que nosotros hicimos, yo creo que le hemos dado una vuelta y la hemos mejorado. En un principio decíamos que cuando llegara el turista se le hiciera aquí el test rápido. Lo que nos dicen, y tienen toda la razón, quien sabe de esto, nos dice, no, el test hay que hacerlo en el aeropuerto de origen, porque si viene contaminado en el avión, contamina todo el avión. Luego el test hay que traerlo hecho y certificado desde el aeropuerto de origen o con un máximo de 4 días de antigüedad. Esa es la mejor forma de recuperar esos 85 millones de turistas que tenemos. No es con una cuarentena, que aquí no se va a acercar nadie. Cuando todos los demás países y todas las demás zonas turísticas que se han recuperado, Croacia, Turquía, todas estas que competían con nosotros y teníamos un turismo prestado de esas zonas, ya están abiertas. Y Portugal, sin ir más lejos. Y nosotros proponer una cuarentena, me parece, primero, que no han hablado ni han respetado al sector, y segundo, que es una más de falta de sentido común.
Los test hay que hacerlos en el aeropuerto de origen y además los paga el turista, no los tenemos que pagar nosotros. Primero, porque no los tenemos, está claro que no los tenemos, y segundo, que se lo tendrá que hacer para viajar a cualquier punto de Europa. Pues España exactamente igual. No podemos hacer aquí una muralla de 14 días confinado, no tiene sentido. Ese sería un protocolo razonable, efectivamente. En el aeropuerto de origen se haga el test, el propio viajero se lo paga, puesto que quiere evitarse una cuarentena y quiere viajar. Y no contamina a sus no compañeros contamina de viaje. y entonces viaja, claro. Eso es lo mejor. Esa sería una manera. Esperemos que el tema de confinar a los turistas 15 días en la habitación, en el cuarto del hotel, sea una ocurrencia tan peregrina como lo de las rebajas y que también cambien de idea, porque si no, apañados estamos con este tipo de decisiones. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchísimas gracias, como siempre, por atender a los intocables. Muchas gracias a vosotros, Javier. Y otra cosa, tenemos que pedir que no se alargue el estado de alarma más, porque ya no tiene justificación sanitaria. Es otro montón de cosas y de normativas que están sacando por debajo de esa alarma, por debajo de ese estado de alarma, que al final saldrá todo lo que se está haciendo. Pues como no tenga usted mucha amistad con Inés Arrimadas y la llame ahora, me temo que mañana va a prestar su apoyo al gobierno y nos lo van a alargar 15 días. Yo me temo que sí, pero necesitamos que la sociedad civil espabile, se comprometa, dejemos de estar anestesiados, y los políticos son empleados nuestros. Ellos están ahora mismo, y lo han demostrado, solo a defender el sillón en el que están sentados. Te quitas tú, me pongo yo. Pero la sociedad civil tiene que espabilar y tenemos que unirnos, ser fuertes, formarnos y exigir a los políticos que tenemos. Es el momento de la sociedad civil y de los empresarios con mayúsculas. Una sociedad civil a la que tienen secuestrada, encerrada en sus casas y con prohibición de que se manifieste expresando sus ideas. Efectivamente estoy con usted, que se termine ya el estado de alarma y que sea la responsabilidad de los propios ciudadanos que sigan las recomendaciones de prudencia que les dicta el gobierno. Don Hilario Alfaro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Hasta luego, buenas noches. No. Bueno, pues esto es un gobierno cambiante, ¿no? Bien nos lo ha explicado y preocupante. Hilario, porque donde digo Diego, en fin, vamos un poco a salto de mata. ¿Has visto? A los empresarios no les hacen ni caso, no les escuchan, dicen cosas y otros toman decisiones absolutamente peregrinas fuera de Les lugar. toma la delantera alguien que a mí me gusta mucho, que es Almeida, ¿no? Es decir, Almeida que tiene una visión mucho más práctica y tiene una forma de transmitir política distinta al resto de los políticos, ya les ha tomado la delantera, ¿no? Es decir, el Ayuntamiento de Madrid ya tiene en marcha un comité, bueno, pues una mesa sectorial, un consejo asesor empresarial. Claro, es decir, pero aquí es lo mismo, es decir, el gobierno no dice, no, tenemos técnicos, vale, tenemos técnicos, pero no tenemos apoyos, por ejemplo, de los empresarios o de las pequeñas empresas, ¿no? Que deben de decir mucho con respecto a lo que es la situación económica del país. Lo que está claro es que mañana, si Dios no lo remedia, que no lo va a remediar, pues tendremos otro estado de alarma y Ciudadanos apoyará ese estado de alarma, saldrá adelante. Y la pregunta del millón es, porque aquí todo el mundo se escuda en cuestiones sanitarias, nadie las conoce, nadie conoce qué cuestiones sanitarias son las que emplea el gobierno para tomar decisiones. Nosotros aquí en este programa hemos revisado los datos de la Comunidad de Madrid, que son mejores que los de otros territorios que sí están ya en fase 1 o que han pasado recientemente a fase 1, y lo que dice el gobierno es, no, que han encontrado corto el sistema de asistencia primaria. Bueno, ¿y qué dice? Pero si se han contratado 600 nuevos asistentes, dice, no, pero harían falta 750 más. Tenemos un sistema de atención primaria en la Comunidad de Madrid de los más potentes, pues si no es el más potente. Es la única explicación que han dado, porque el gobierno no entrega un protocolo concreto de si usted pasa estos parámetros, pasa y si no pasa. Esto es lo que yo voy a decir. Sino que a posteriori, además, recuerda que encima se tuvieron que fabricar un informe. ¿Sí? Resulta que dijeron que no pasaba sin que existiera informe de ningún tipo, y cuando Isabel Díaz Ayuso amenazó con acciones judiciales, rápidamente fabricaron uno que filtraron al diario El País, al día siguiente, que lo publicó al mismo tiempo que estaba Isabel Díaz Ayuso dando una rueda de prensa, y un rato más tarde lo mandaron a la Consejería de Sanidad. O sea, un despropósito. Un minuto termino. Es decir, Madrid, que en 5 días ha montado un hospital, que en 5 días ha puesto en marcha todo un operativo espectacular, donde tenemos la mejor, me atrevería a decir, sanidad de todo el país, resulta que no conocemos los criterios médicos y técnicos por los cuales no pasamos de fase. ¿Será que no son criterios médicos? Claro, ese es el problema. Es decir, el problema real es ese, porque si aquí hubiera luz y taquígrafos, es decir, mire, estos son los criterios, y aquí el que cumple los criterios pasa, y el que no, no pasa.
y asunto resuelto, es decir, se acabarían las suspicacias. El problema está en que no conocemos cuál es esa dinámica que siguen los supuestos expertos que asesoran al gobierno, ¿no? Que tampoco sabemos quiénes son. Porque Simón sale a la palestra y dice, todo es cuestión técnica y médica. Bueno, pues mire usted, yo soy de letras, pero cuando estudiábamos en el colegio, los que estudiaban ciencias eran técnicos y se basaban en datos, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, la medicina se basa en datos, en su inmensa mayoría. Y los técnicos para tomar decisiones se llaman técnicos precisamente porque se basan en datos objetivos. Queremos saberlos, que nos los cuenten. Hay 4 datos objetivos que el informe que citabais lo refleja blanco sobre negro. En Madrid no está lista la atención primaria, faltan muchos médicos que refuercen la atención primaria y abrir algunos centros de atención primaria que permanecen cerrados. En Madrid falla el plan de detención y seguimiento de los casos. En Madrid hay que mejorar urgentemente la capacidad para hacer PCRs y hay una escasez general de recursos humanos en el conjunto de los hospitales. Y yo te pregunto, esos son 4 datos básicos. Decir y termino muy pronto, querer anteponer la economía a la salud es un error gravísimo. Yo estos días he acudido a varias manifestaciones, sí, yo estoy de acuerdo contigo, varias manifestaciones de las que se han celebrado en Núñez de Balboa. Yo volvía, con ganas de llorar, porque el problema de decir este mensaje de que Madrid está totalmente preparado y demás es que haya gente que se lo crea. Y entonces no se deben creer ese mensaje. En Madrid, la situación sigue siendo mala. Tan mala como en Castilla y León y en Barcelona. El problema es que aquí, por desgracia, nuestros gobernantes no son tan responsables como en Castilla y León, donde también gobierna el PP y dice, no, mejor ir poco a poco e ir despacio. Y ese es el problema, que la gente puede creer que Madrid está perfectamente bien, que se puede coger, salir a manifestar, que estamos ya en fase no 0,5, deberíamos estar en fase 10, que la gente está haciendo vida normal, que la gente se salta el confinamiento y que después, dentro de 10 días, de 12 días, haya un rebrote y volvamos a tener que volver atrás y dar pasos de todo lo conseguido hasta ahora. Y ese es el verdadero problema. Y lo veremos. Ojalá me equivoque. Pero lo que se está haciendo, este discurso en Madrid es una salvajada. Y lo que se está haciendo es poner en riesgo la vida de miles de personas. No podemos comparar, José María, 2 gobiernos aunque sean del mismo partido. Castilla y León y Madrid son igual que un huevo y una castaña. Uno no tienen absolutamente nada que ver. Uno responsable y otro irresponsable. No es por responsabilidad, es porque hablamos, yo que conozco bien Castilla y León, que soy de Ávila y me he tirado toda la vida viviendo en Castilla y León, conozco bien la casa. Castilla y León es la comunidad autónoma más grande de Europa, punto primero, y la más despoblada, punto segundo. Madrid no. Es decir, no tiene comparación ninguna. ¿Con Barcelona tiene comparación alguna? ¿Por qué Barcelona dice seguir en la fase de 0,5 o 0? Hablamos de Barcelona capital. Pero es que Barcelona es una provincia que no tiene comparación a la provincia de Madrid. Hombre, la densidad de población es parecida, la circulación entre unas zonas y otras, la movilidad también es enorme. Es que además, esto no es una cuestión de yo me tiro por un puente y tú también. No, esto es una cuestión técnica, puramente técnica. Es decir, a mí me dicen cuáles son los objetivos y yo, si los cuatro objetivos claros en una semana, que es lo que tendríamos que estar centrados, en mejorar la atención primaria. Pero esos objetivos, el plan de detención, los hemos conocido el mismo día que dan una rueda de prensa en la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Estos objetivos la Comunidad de Madrid los conoce desde el primer día y de hecho dimite la directora de salud porque están diciendo los mismos y llevamos todo un mes hablando de lo mismo, al margen del número de casos que es altísimo, el más alto en España, llevamos un mes hablando de lo mismo. Ese informe se publica al tiempo que la Presidenta de la Comunidad de Madrid está dando una rueda de prensa filtrada. Que es lo mismo, que los mismos datos que la directora que le dimitió ya se le había advertido en un informe, que seguimos hablando siempre, todos los días, de los mismos datos, los mismos objetivos, que lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es, 1, llamar a la calma y a la responsabilidad, y evitar que se hagan alborotos por las calles porque va a haber un rebrote y ojalá me equivoque. Mira, José María, 2, lo que tiene que hacer es mejorar el sistema sanitario. Y 3, mejorar la coordinación con el Gobierno de España, que también el Gobierno de España tiene que coger y mejorar la comunicación, intentar estrechar puentes, porque es que, claro, no podemos estar en mitad de una batalla política. Yo digo una cosa, José María, si en el gobierno hubiese un partido gobernando de derechas, en vez de Núñez de Balboa manifestándose, tendríamos toda España. Eso te lo dice
este que está aquí. Pero Eso es no, así. si ya tenemos toda España. No. Ya tenemos toda España. Ya tenemos toda España. La gente se está muriendo y tenemos media España. Pero, es el país pero es seguramente normal, con más José manifestaciones María. en la peor pandemia mundial. Es normal. Y te voy a decir por qué. Es normal, porque la gente se siente estafada. Se siente estafada. Normal no es. No, es normal, absolutamente normal. La gente va a tener que encaminarse. Es una barbaridad. No. Yo no estoy de acuerdo con las manifestaciones. Vaya eso por Es una barbaridad. Ahora, y nos ponen en peligro. Entiendo a la gente que lo hace. Y en riesgo ellos mismos y la gente. Pero es una barbaridad. Yo eso te lo compro. Yo soy capaz de comprarte eso porque creo que es una cosa objetiva. Ahora, la gente está hasta las narices. ¿Por qué? Porque el gobierno primero nos dice mascarillas no, mascarillas sí, ahora vengo, ahora salgo, ahora me pongo, ahora me quito. Claro, esto nos lleva... Mira, ahora van a decir que a partir de mañana o de pasado la mascarilla es obligatoria. Sí. Oiga, ¿no sería obligatoria desde un principio? David, ¿O cuál era el problema de fondo? Que no había mascarillas. Claro. David, los países, todos los países del mundo, porque esto no lo afronta solo España, esto no es un problema español, han ido variando y han ido cambiando también según se vayan se van conociendo datos. Y el debate de la mascarilla es el mismo en España que en Francia, que en Italia, etcétera. Yo lo único que digo es, hay mucha gente que no estamos de acuerdo con cómo lo ha llevado Isabel Díaz Ayuso. Pero yo creo que no sería una irresponsabilidad total, como también está pasando en redes, manifestarse en la calle contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Sería de borregos. Y yo, ante esa gente que se está movilizando, que dice en redes que también tiene que contestar y demás, pido humildemente que no le hagan caso. O sea que lo que hay que hacer, cada uno puede manifestarse desde los balcones. Me dice José María que no estás de acuerdo con que en 5 días se monte un hospital de campaña de 5.000 camas y se ponga un operativo espectacular puesto en marcha por la Comunidad de Madrid. No, lo que yo no quiero es que se tenga que volver a montar el IFEMA. Eso es lo que yo no quiero. Bueno, y como sigamos así, y como se siga aquí por la tarde aprovechando el buen tiempo, la manifestación, la cacerola, la bandera, dentro de 12 días vamos a tener que montar el IFEMA. Y ahí habrá gente que tenga que dar responsabilidades y asociaciones que están llamando a la movilización y tendrán que pedir responsabilidades, porque si se piden responsabilidades por el 8M cuando se sabía mucho menos, lo que habrá que hacer por concluir, con lo que pase. Por concluir ese tema, cuando la cacerola la cogen los de izquierdas, suena muy bien y afinada. Cuando la coge la derecha, es una irresponsabilidad. Yo tengo la suerte de que aquí he criticado en este programa, lo sabe Javier Algarra, la cacerolada que se convocó por parte de dirigentes de Podemos contra el rey. Me parecía romper la unidad de los balcones. Y lo dije el primer día y vuelvo a decir lo mismo. Ahora con más gravedad, porque ya la cacerola van a la calle, se juntan, se hacen selfies, pasean todos uno tras otro. Es que es desgarrador. Es que no se puede mentir, no podemos decir que Madrid está bien, porque la gente puede coger y contagiarse. Bueno, ustedes tendrán su propia opinión al respecto, acerca de cuál ha sido la gestión del gobierno en esta crisis. Organismos internacionales dicen que es el gobierno el peor de todo el mundo a la hora de gestionar esta crisis. Diarios extranjeros critican muchísimo lo que ha pasado en España. Aquí en España hay gente que está protestando en caceroladas, pero bueno, sin embargo el CIS dice que todo va fantástico y que el gobierno lo está haciendo todo muy bien. Con lo cual no será tan malo cuando, según estas previsiones, no se deteriora en absoluto las expectativas electorales del Partido Socialista y todos están contentos. Con lo cual vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a echar un vistazo a este barómetro del CIS. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid.